que se casó con de Cipriana. Okay. Otra de nombre Bolivia, otra Maruja, como que había otra Maruja. Maruja, Bolivia. Eran Maruja, Bolivia, Rosita, y había otra. Berenice, como que era el nombre de la otra, Berenice. Maruja la mayor. Después venía Berenice. Después Rubén Darío, después Bolivia y por último Rosita, así fueron 5. ¿Y ellas fueron muy queridas con nosotros. ¿Ellas mayores o menores que mamá Esther? Menores porque fue ya, por eso digo, nacieron todos en Ortega. Los hijos de matrimonio sí, porque esto fue nacieron en Ortega. Después él se trasladó a Ambalema con el puesto pues de abogado de la Hacienda del Santuario. Sí. Y ahí fue que la conoció a ella. La tabacalera. Y la conoció a ella porque, pues primero eran hombres los que sembraban el tabaco. El tabaco lo exportaban ellos, lo llevaban hasta Honda en mulas, cargados en mulas, lo llevaban hasta Honda. Y en Honda lo embarcaban hasta Barranquilla, los barcos que llegaban a Honda hasta Barranquilla. Y en Barranquilla ya cogían los transatlánticos para llevarlo a Inglaterra. Pero después ellos pensaron que podían trajeron gente que sabía hacer el tabaco de Inglaterra, trajeron unos señores que sabían hacer el tabaco y escogieron personal para hacer el tabaco ahí. Y ya no mandar la hoja, sino ya los el producto final. Sí, y entonces empezaron a enganchar mujeres y hombres. Y se dieron cuenta que las mujeres eran más hábiles, más delicadas, más hábiles, les quedaba como mejor el tabaco. Y entonces empezaron a entrar a trabajar más mujeres, pero en el tabaco, en la fabricación del tabaco. Sí, porque era muy manual. Yeah. Y los hombres los dejaban seguro para el cultivo. Para el cultivo. Entonces ahí él conoció a la señora. Pero a mí me parece que usted me contó una vez que ellos construyeron un ferrocarril, ¿o no? Los ingleses. Los ingleses no. ¿No? No, pues los ferrocarriles en Colombia creo que fue el gobierno. Que los ingleses lo hacían, pero traían los ingenieros. Pero Mr. Bond lo nombraba mi mamá, el dueño de la hacienda. No recuerdo el nombre de la señora, pero mi mamá lo nombraba Mr. Bond. Sí. Pero no, él se entendía con lo de la hacienda nomás. Pero sí había ferrocarril de ¿Y por qué no? Ibagué, Ambalema, y después hicieron Ambalema... ¿Honda? Ambalema Mariquita. Después se extendieron Mariquita Honda y lo llevaron hasta Dorada. Entonces, cuando yo me casé, el ferrocarril ya llegaba a La Dorada, porque yo iba muchas veces en vacaciones, o casi todas las vacaciones que cogíamos el tren hasta Mariquita, y en Mariquita cogíamos carro hasta Fresno, pero ya viviendo en Dorada cogíamos tren hasta Dorada, que era preferible pues... cuando había tren, prefería uno el tren porque las carreteras no eran pavimentadas, eran destapadas y había mucho polvo. ¿Cuántos años tenía mamá Esther cuando su mamá se separó? Cuando mi abuelita, sí. Cuando mi abuelita se separó, ¿cuántos años tendría mi mamá? Yo no sé, porque después de que mamá Lolita se separó de papá Julio, como ella, siendo de una familia muy rica de Ortega, ella no quedó pobre porque el abuelo la desheredó. ¿El abuelo o el papá? El bisabuelo mío, el papá de mamá Lolita, o sea, mi bisabuelo, el bisabuelo Esteban García, la desheredó. En esa época los padres podían desheredar los hijos, y él nunca quiso que ella se casara con papá Julio. El viejo, pues que, no sé, él pensaba que no lo conocía. Y él llegó allá de abogado. Sí.
y tomaba mucho trago y era muy mujeriego, entonces él decía que no, que su hija no le podía. ¿Él dónde estudió abogacía? Yo no sé si fue en Popayán o en Bogotá. En esa época las universidades estaban, era Popayán y Bogotá. Entonces él debía de ser de familia de mucha plata para haber estudiado. Pues eran muy escasos los abogados. Tan escasos que Mr. Bo fue hasta Ortega. Por no, eso. y que él tenía fama de ser muy buen abogado. No, pero para haber estudiado en la universidad, sus padres debían haber tenido plata para pagarle la educación. Yo sí creo. Yo no sé, es que Porque no recuerdo mucho. Mi mamá hablaba mucho como del abuelo de ella, del abuelo Esteban. más del abuelo Esteban que... Y del papá, no sé, no, es que fue muy amigo de la familia Echandía. Pero no hablaba de los padres de Julio. No, yo creo que mi mamá no los conoció. No los conoció. Ellos después se fueron a vivir a Ambalema y como en esa época todo era lejos porque si no había tren o carreteras destapadas, entonces Mula. era A lomo de mula. a lomo de mula. Entonás, ¿cuántos años tenía mamá Esther cuando se separaron? No sabe. No sé, pero mamá ya estaba casada. ¿Oh, sí? ¿Mamá Esther ya estaba casada? Sí, cuando mi mamá se casó, Ajá. cuando mi mamá se casó todavía ella vivía con papá Julio. Ah, yo pensé que Porque hace creo más que temprano. mi papá Julio fue a la hacienda Ujú. a pedir la mano de mi mamá, Mm. a hablar con papá Julio y a hablar con mamá Lolita. Ya. Sí, ellos vivían ahí, ellos se casaron en Ambalema, que mi papá trabajaba con la gobernación de Caldas. Papá Fernando. Sí, y él fue a dar allá a Ambalema, no sé por qué, que era el puesto que tenían en Ambalema, pero él trabajaba con la gobernación de Caldas. Y fue a Ambalema y ahí fue donde conoció a mi mamá. ¿Cómo la conoció? La conoció en la iglesia porque iba a misa y entonces la vio y es que desde que la vio dijo, esa va a ser mi mujer. ¿Eso le decía a ustedes o qué? Sí, desde que la vio le gustó, esa va a ser mi mujer. Y a mi papá tampoco lo querían, papá Julio ni mamá Lolita. ¿Por qué? Porque era paisa, pues de Manizales, hablaba puro paisa. Y los paisas tenían fama en el Tolima de que dejaban las esposas allá, que venían a trabajar a estos lados y que allá seguro tenían esposas, hijos y que volvían dándoselas de soltero, que tenían esa fama los paisas. Entonces mamá Lolita, no, es que casarse con ese hombre sin saber nada de él, de la familia, a lo mejor tiene por allá esposa y tiene hijos. ¿Y mamá Esther qué decía? No, mi mamá estaba enamorada también de él, ella se enamoró de él. Pero ella decía que ella no creía que él tuviera... ¿Cuánto demoraron de novios? No sé cuánto demoraron de novios. Pero se casaron en Ambalema, en una iglesia de Ambalema que yo no la he visitado, pero mis hermanas sí. O sea que la partida de matrimonio está ahí en Ambalema. En Ambalema, la partida de matrimonio de ellos. ¿Cuánto tiempo vivieron en Ambalema? Ahí nació Guillermo. Ah. Mi mamá quedó embarazada de Guillermo y si nació Guillermo en Ambalema o en el Fresno. Yo sé que ella quedó embarazada. No, yo creo que sí, Guillermo nació en Ambalema porque viviendo ellos en Ambalema y mi mamá ya embarazada, se le antojó a mi papá que tenía que ir a Manizales, que quería que la familia de él conociera a mi mamá. Tengo que ir a presentarla a la familia. Y embarazada y se fueron, y el viaje tenía que hacerlo en tren hasta Mariquita, porque no había carretera de Mariquita a Fresno, ni de Fresno a Manizales. Entonces en tren hasta Mariquita, y en Mariquita a caballo hasta Manizales. Y mi mamá ya embarazada de Guillermo. Qué pecado. Qué pecado. Bueno, entonces sí, las mujeres de antes eran como más fuertes que ahora. Ahora una señora hace eso y aborta. Aborta y le viene el muchachito rápido. Y los ingleses le prestaron a mi mamá
caballo. Y a mi papá, como ellos querían tanto a mi mamá, porque mi mamá fue profesora. ¿Sí sabía usted que mi mamá fue profesora? Sí me habían contado, pero esa parte de la profesora lo dejamos para más tarde. Tenemos que empezar a terminar esta sesión. No quedan sino 2 minutos, así que cerremos 2 minutos para cerrar. Entonces cuénteme rápidamente, entonces llegaron a conocer a los suegros de mamá Esther. Se fueron a Manizales para conocerse a los suegros de mi mamá, que eran mis abuelos, Ajá. mamá Clarita y papá Rafael. Ya. Y pues la recibieron muy bien, muy queridos los dos, sobre todo ella se encariñó mucho con la viejita, con la mamá Clarita. Se entendieron que muy bien. Muy dulce, Ajá. una viejita muy dulce, bajita, chiquita ella. La atendieron muy bien y le extrañó mucho el desayuno al día siguiente, porque mi mamá nunca había estado en clima frío, porque Ortega es caliente y Ambalema es caliente. Y llegó a Manizales, que es clima frío, y no por iba la preparada. mañana le sirvieron el chocolate caliente y bien batidito, y mi mamá se lo fue a tomar con ese gusto porque estaba bien espumoso, y resulta que era agualate, un chocolate clarito, clarito. Y se lo tuvo que tomar ahí al Alvarado. Claro, se lo tomaba porque era una Por pensión decencia. de su suegra. Bueno, entonces aquí paramos esta primera parte de la conversación. Seguiremos más adelante con más charlas con doña Sofía y sus historias. Bueno, entonces voy a ver mi novela. ¿Y esa parte la podemos ver? Claro.